Alejandro Aguinaga, a ver, cuéntenos usted cómo es que recibe toda esta información y en general... Si en efecto este señor está diciendo la verdad y que se está creando esta situación que el congresista Daniel Abugataz señala pues que no hay ninguna base de credibilidad. ¿Cómo está, don Raúl? Muy Fernando, buenos días, bienvenido. Ricardo. Buenos días. Hay un contexto general que es evidente que a la población la viene golpeando fuertemente. En estos momentos vienen saliendo una serie de corruptelas que involucrarían a la pareja presidencial y su entorno, llamemos su entorno familiar o político, y también a ministros que de la misma manera algunos han realizado procesos de licitación claramente sobrevalorados y que lógicamente llama pues la atención de quienes apreciamos este escenario. El señor que vino ayer, el señor Paredes Terry, sí creo que es una persona muy de la entraña del partido Gana Perú y que ha presentado una serie de documentación sustentatoria que merece cuando menos ser analizada. El caso de Todograf, esta imprenta que en documentación del 2006 que realizan dos de los socios, donde por declaración jurada señalan que pertenece a la primera dama. Y hay un estudio grafotécnico que revela que quienes firman sí corresponde la firma. Y que lo señaló ayer Paredes Terry, el reclamo que hace la persona que aduce que no es su firma, porque yo no quiero tocar nombres, es del 2011. Y de la misma manera, cuando la primera dama dice yo no tengo nada que ver con Todograf, no es tan cierto, porque su hermano, el señor Ilan, el gerente general, el gerente general, y la prima, una de las propietarias. Y en el otro tema, y esta empresa le ha pagado más de $50.000. Y la otra empresa, Centro Capilares, que por formación tiene un entorno seriamente cuestionado. O sea, hay tres socios iniciales. El señor Garro, que tiene los cuestionamientos por Comunicore, por una serie de problemas en la municipalidad. El señor Arturo Belaún del Ocio, hermano de Martín, y un francés, Belamín, que tiene la misma cantidad de acciones, 66 acciones cada uno, con un capital social de 2.000 soles, contratan a la primera dama para que le haga el marketing a una empresa que no ha funcionado y que en todo caso se quebró muy rápido y le dan más de $90.000 de honorarios. El informe de la Unidad de Inteligencia Financiera revela que los depósitos de Belaúnde como consecuencia de estos pagos llegan a $17.000. Y nosotros ayer investigábamos la situación. ¿Quién es este francés? Este francés tiene una empresa en Canadá que tiene que ver con construcción y las asociaciones públicos-privadas de hospitales. Y hemos visto que en el mes de octubre del año pasado, en un evento, el primer evento sobre este tema de asociaciones públicas privadas en salud, donde asiste el presidente de la República, asiste la ministra de Salud, el señor también está como ponente. Entonces, hay una serie de ligazones entre esta gente, la pareja presidencial, el entorno, que cuando menos resultan sospechosas y tienen que ser esclarecidas. Porque una empresa como Centros Capilares no le puede pagar a alguien $90.000 y no ha funcionado. O no le puede pagar en cash al hermano de la primera dama para que él deposite. Eso nunca se ha visto. Si usted ve los contratos son en papel común, ni siquiera tienen logo de las empresas. Los presentó ayer el señor Paredes Terry con las firmas. Entonces, sí merece, como reitero, cuando menos ser esclarecido. Presentó fotocopias. Las fotocopias, ¿cierto? Fotocopias. También aquel del cual dice usted que lleva una firma cuyo autor no quiere mencionar, es un colega suyo. Así es. También era una fotocopia. Era una fotocopia, de manera que no son del año 2006, con la otra señora claramente cuestionada, que creo que trabajaba en servicio doméstico en la casa. Entonces es evidente que no tienen gente, que la Unidad de Inteligencia Financiera o el mismo fiscal que decreta una apertura del caso, no encuentran que tienen el sustento económico como para hacer esos depósitos. Eso sí también
estaría dentro pues de lo que los abogados saben, lavado de activos o enriquecimiento ilícito. No sé, pero como reitero, siembra muchas dudas. Es decir, hay una serie de indicios que llevan a la necesidad de esta investigación. ¿Usted conviene en que sí es necesaria para aclarar las cosas? Todas las investigaciones de la gente pública son necesarias, pero todo lo que ha referido mi colega, el doctor Aguinaga, eso ya ha sido esclarecido, investigado, y habría que leer el informe de archivamiento del fiscal del momento, del año 2010. Pero eso es justamente, congresista, lo que se cuestiona, que esa investigación fue deficitaria. Mira, tienen todo el derecho, ¿no?, de cuestionar, tienen todo el derecho de cuestionar. Caso, han pasado casi 4 años. ¿Por qué cuestionan hoy día? Si son exactamente las mismas palabras, ¿por qué ese señor ¿por qué no lo reveló en ese momento? Señor Jorge Paredes trabajaba con usted hace 2 años no trabaja conmigo, señor Jorge Paredes. ¿Por qué no lo reveló hace 2 años? Porque estaba esperando el momento. Porque, pues, claro, ahí estamos en campaña, pues. Claro, estamos en campaña. Sí, usted es político, el señor está posicionando su partido, está teniendo toda la cabida y todos los medios y todas las pantallas y todos los titulares. Sí. Está bien, pues, o sea, si quieren promocionar a un partido vinculado al Movadef, y es cuestión de cada uno. Pero usted cree, por ejemplo, que un señor que dice lo que está diciendo y que con las explicaciones del doctor Aguinaga, pues vaya, que se preocupa, va a pasar desapercibido, que la prensa es la culpable de esta situación? ¿Cómo que es una persona que está creando pues una situación complicada a un gobierno que, vaya, está en una sucesión de complicaciones, ¿o no? Raúl, lo lógico es que uno... mire, en primer lugar estamos de acuerdo. Usted en alguna cosa, que es que en realidad cuando las noticias se divulgan, efectivamente puede ocurrir lo que ha ocurrido con Pérez de Cuellar, que hoy día en la mañana entrevistaban a la señorita esta, ¿no es cierto? Una investigación, se menciona este nombre, ahora se sabe que este señor simplemente tenía depósitos y no tenía nada que ver en nada irregular, ¿no es cierto? Pero así para eso vienen pues las investigaciones, y si es necesario volverlas a hacer porque han surgido nuevos elementos, que se hagan en buena hora, que se ocupe, que se tiene que ocupar el Ministerio Público de hacer las investigaciones, no politicemos el caso. El Ministerio Público reconoce que no se han hecho las pesquisas sobre, por ejemplo, estos pagos del Daily Journal, que es un diario que cerró. Entonces, ¿cómo han venido esos pagos hacia los hermanos en efectivo para que depositen? Doctor. Está bien, hay un contrato que señala, acá está mi contrato, pero lógicamente dejas sospechas que no esté bancarizado y que se hagan los pagos personas que no digo que están en la indigencia, pero que no tienen los ingresos para sustentar ello. Congresista Juan Carlos Seguren, a ver. Bueno, yo creo que no... no en el Olimpo, pero en el fin de la balanza. Mire, don Raúl, yo creo que no debemos quedarnos en el árbol en este acontecimiento. Él es asesor del congresista Abu Gataz, que es uno de los protagonistas de denuncias puntuales. Pero ese es el árbol. Acá miremos el bosque. Y en el bosque hay un conjunto casi inacabable de denuncias que han llevado a presunciones, que se han ido convirtiendo en indicios y probablemente en más de un caso terminarán siendo pruebas. Y es por ello que las investigaciones en el Ministerio Público tendrán que avanzar hasta las últimas consecuencias, y la tarea del Congreso es hacer la labor de fiscalización y control político para que en estas investigaciones no se tapen, no se bloqueen, no se neutralicen por algún tipo de presión política desde el gobierno. Ahora, conviniendo que esto ocurre justamente en lo que ya se ha dicho, es decir, el inicio bastante ardoroso de la campaña electoral, por un lado, y en líneas generales, en verdad, hay que reconocer también que este gobierno recibe andanadas por todas partes. Pero independientemente de ello, también hay una cierta voluntad de crearle pues dificultades. Pero, don Raúl, limpiemos el escenario, saquemos, como diría algún expresidente, separemos la paja del trigo. Saquemos a un lado el tema electoral, saquemos a un lado la confrontación política, y donde tenemos que concentrarnos es en indicios. Y sin lugar a dudas, todo el entorno de la pareja presidencial, todo el entorno se ha visto en estos años beneficiado.
ha mejorado significativamente su patrimonio, han mejorado, se han multiplicado sus empresas, y por el otro lado los amigos han terminado siendo ascendidos a cargos importantes. Entonces, cuando ya hablamos de Rivera y Drogo, ¿no? Ahí están cómo se ha multiplicado como el pan y el pescado, sus bienes, ingresos, recursos. ¿Cuál fue su gran mérito? ¿Por qué se convirtió en el gran empresario exitoso a partir de que el presidente Ollantaytamala y la señora Nadine ganaron las elecciones? El señor Belaúnde del Ocio se volvió millonario no a lo largo de su historia profesional o personal, sino a partir del éxito político del señor Ollantaytamala y su esposa. Solamente entonces, desde el 2011, ¿eso es correcto? La señora Blanca González, Rosales, perdón. La pariente muy cercana, para no herir susceptibilidades, de la señora Nadine Heredia, los primos, ¿no? Los cuñados. Entonces, cuando ya hay un conjunto de indicios, todos válidamente podemos decir, algo pasa, algo huele mal, algo no se ve bien, pareciese, ¿no?, con indicios suficientes y razonables, que hay que investigar hasta las últimas consecuencias, porque la lucha contra la corrupción no puede tener cuartel, no puede soslayarse con que hay enfrentamiento político, con que es época electoral. Oye, siempre hay enfrentamiento político en el Perú y la China. Siempre hay procesos electorales en curso, siempre, si no es municipal, es regional, si no es nacional. Cuidado con lo de la China, porque están condenando a muerte y están colgando a los corruptos. Así es. No sé si a eso se refiere. Y acá hemos tenido niveles de impunidad enormes. Entonces, lo que dice cualquier ciudadano de a pie, cuando el río suena, es porque piedras trae, y en todos estos casos creo que no solo hay piedras, sino hay rocas, y rocas grandes y pesadas. ¿Qué nos garantiza que las investigaciones serán suficientemente exhaustivas y no estén inclinadas pues a culpabilizar? No hay forma de garantizar, nadie puede garantizarlo al 100%, sino lo que debe garantizar en estos casos, como en todos los casos de corrupción y en general de delitos y crimen organizado, es la sumatoria de esfuerzos. La sumatoria de esfuerzos desde la autonomía, independencia y probidad, no solo moral, sino también técnica, del Ministerio Público, del Poder Judicial, de la prensa de investigación y la prensa en general, de hacer seguimiento, de colaborar. Sí, hay dos aspectos, la oposición, el Congreso. Que me gustaría tocar, ¿no es cierto? En primer término, en efecto, a diferencia de los tiempos antiguos en los que en verdad todas estas aseveraciones pasaban piola en el sentido de que no tenían necesaria e inmediata resonancia ahora con las redes periodística, pues las redes son definitivas, y el propio periodismo en verdad ha avanzado de manera increíble, no solamente acá sino en todas partes del mundo. Ayer hemos visto la presentación de este famoso presidente del Fondo Monetario Internacional, al que le han descubierto pues que es efectivamente un bandido, le encanta la farra, humanamente hablando. ¿No? Pero él podrá decir, pero es el colmo que la prensa mundial se encargue de decir y presentarme a mí, en fin, como un verdaderamente enloquecido sexualmente, además en la edad que tiene ya ese muchacho, ¿a qué recordar? ¿No? Hay que pedir consejos. Convengamos entonces en que los medios hoy día tienen, y por eso es mucho más importante tener que trabajar con mucho cuidado para llamar la atención a los políticos. Pero lo segundo, y eso es lo que le voy a preguntar a don Daniel Abugatas, es si en efecto esta mención pormenorizada que ha hecho Juan Carlos Eguren de toda esta sucesión de cosas pues que efectivamente crean sospechas con relación. Usted me va a decir, en la relación yo lo escuchaba Eguren y decía, bueno, yo podría alegar eso de prácticamente cualquier régimen gubernamental en el Perú. Yo me acuerdo que se decía eso de Odría. Del único que nunca se dijo eso fue de Bustamante y Rivero, que duró poco. Y Fernando Belaúnde, el que se decía, él estaba en las nubes. Él sí, efectivamente, pertenece. Sí, es exactamente, Raúl, lo que ha dicho el congresista Eguren. Resulta, podría tomarse como una radiografía de lo que es la política peruana y de lo que es el acceso al poder de la política peruana. En pocas palabras, lo que está diciendo el congresista Eguren es que todo el entorno de los políticos resultan siendo favorecidos económicamente por corruptelas.
Y lo que está diciendo es exactamente aplicable, como muy bien lo ha señalado tú, Raúl, desde Leguía hasta el día de hoy. Y eso realmente para mí resulta agraviante. O sea, que se asuma, yo no sé si lo dice por experiencia propia el congresista Uren, o sea, en los gobiernos locales que han manejado ustedes, ¿ha ocurrido lo mismo? O sea, ¿ha habido enriquecimientos ilícitos, grandes favorecimientos? Yo no sé si, bueno, en el caso de ustedes no hay duda alguna, en el caso del fujimorismo, pero no sé, de repente lo habla también el congresista Uren por experiencia propia, que en los gobiernos locales que han tenido se han producido gente que tiene inmuebles, cantidades enormes, que tienen... Esto debiera ser el tema del debate. ¿Y por qué existe una impunidad a la corrupción que viene desde 1900 a la fecha de hoy y no ha cambiado absolutamente nada? Si me permites una interrupción, Daniel. Encantado. Y yo creo que si no tomamos una actitud diferente, no vamos a cambiar las cosas. O sea, si todos estos indicios, presunciones que están llevando al Ministerio Público a hacer investigaciones preliminares, algunas probablemente terminen en acusación o denuncia fiscal, si lo que decimos es no que en otros gobiernos también se ha producido, no que siempre es parte de la historia de la corrupción en el Perú, con eso no cambiamos nada. Eso lo has dicho tú. No. Eso lo has dicho tú. Yo lo que he mencionado son los casos específicos y concretos dentro de la presunción de inocencia y del debido proceso que debemos manejarnos, pero no vamos a resolver nada diciendo el anterior gobierno fue peor, el anterior gobierno también hubo corrupción. No, lo que yo estoy señalando es la carencia de enfoque en el debate que estamos teniendo. O sea, si esta problemática que estamos señalando por las cantidades enormes de indicios en nuestro gobierno y en los gobiernos que quieras, ese tema no es el tema de debate. O sea, quienes deben ocuparse de las denuncias es el Ministerio Público, la Fiscalía, un ratito, sí, la Comisión de Fiscalización, claro, pero que los políticos nos convirtamos en fiscales, en jueces y dejemos de lado el problema de fondo, sabiendo de que esto viene ocurriendo en el país hace más de 150 años. Es que a nosotros nos corresponde otra cosa, y tú sabes cómo estamos impulsando la agenda anticorrupción, pero lamentablemente no se impulsa con la misma vitalidad desde todos los sectores. Más aún, acabamos la semana pasada, hemos aprobado para lo que es prisión efectiva. Para esta semana teníamos que haber tenido en la agenda de la Comisión Permanente del día de hoy el tema de prescripción de los delitos para duplicar el plazo de los delitos. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué no se hace? Y no se ha puesto en la agenda. Tenemos el otro tema pendiente para duplicar el plazo de inhabilitación. Aquellos malos funcionarios condenados, que se le duplique el plazo para que en la práctica nunca más puedan ser funcionarios públicos. Pero toda esta agenda... Juan Carlos, no brevemente. En el Congreso. Juan Carlos, el problema no está ahí. O sea, es uno de los problemas. El problema no está ahí. El problema está... Si hay impunidad, de acuerdo a tu propio análisis... Si hay impunidad, está ocurriendo esta corruptela estructural en toda la clase política peruana, en todos los partidos políticos y no peruanos. Solo eso. Y eso no es también el debate. Pero es más que evidente, ahí sí no lo he puesto cara. Yo ahí sí no lo he puesto cara. La corrupción es como una moneda que tiene dos caras. Por una está el funcionario público y por otro vamos privado. A escuchar un poco a la doctora. Es el momento, y lo venimos señalando, y hemos sacado leyes de hacer un punto de quiebre. Lo que acontece con el gobierno, y no lo podrás negar, Daniel, es que todo dicen el pasado, y se genera una diáspora no se en cuanto a las acusaciones. Ustedes tienen ese instrumento permanentemente. Para que se diluya. ¿Cómo es posible que el señor García y el Partido Aprista opine si ellos también tienen rabo de paja? Y entonces así estamos. Y nosotros sí, los que reconocemos, los que han estado involucrados en actos de corrupción, están purgando prisión o la han purgado. Entonces, en estos momentos tenemos como institución, el Parlamento, que hacer pues un punto de quiebre y que dentro de nuestra labor fiscalizadora se señalen los indicios razonables para que el Ministerio Público actúe, pero no como lo señalaba ayer uno de los miembros de tu bancada. No, acá hay que respetar el principio jurídico del no bis in idem. Sí, pues, pero eso que invocan ahora no lo han respetado ustedes nunca. Siempre han estado cargando de la mano a la oposición, reabriendo de mala manera los casos, y sin embargo ahora invocan lo que no cumplen. Qué bueno que haya un punto de quiebre y que esta situación, don Raúl, Fernando, Ricardo, tiene que investigarse porque los indicios ahí están, claros. Vamos a hacer una pausa y continuamos.
Continuamos en esta conversación. En realidad hay dos temas que son ricos e interesantes de volver a enfocar. En primer lugar, la circunstancia concreta de esta investigación y las acusaciones de Jorge Paredes Terry. Y en segundo lugar, como consecuencia de cómo nos comportamos frente a ello, como igual podría decirse desde todos los personajes que han desfilado acusados, debiera pues ya resolverse el asunto, porque aquí hay dilaciones constantes, en fin, artilugios, ¿no? Ahora el asesor presidencial pasa a ser abogado defensor de la señora Nadine. Son cosas pues un poco extrañas. Ese es un primer aspecto, en donde efectivamente la oposición tiende pues a criticar, como es natural. Pero lo segundo es en verdad, ustedes lo comprenden como congresistas, la situación que el electorado, la gente común y corriente, tiene de que el manejo de la cosa pública es desastroso. Y no salimos de eso. Es decir, necesitamos una restauración moral en cierto sentido, ¿no es cierto? A ver, vamos a empezar con Juan Carlos Segura. Sí, como dijimos, hay muchas aristas. Una primera que tiene que ver con la impunidad que ha habido en el país, y para ello se ha desarrollado todo un paquete y una estrategia legal donde ya se han aprobado varias normas y faltan varias por aprobar. ¿Cuáles, por ejemplo, son verdaderos progresos conseguidos por ustedes? Por ejemplo, el haber hecho que los informes de la Contraloría, que anteriormente eran meramente eso, informes que no comprometían ni obligaban ni al fiscal ni al juez y podían ser rebatidos con una pericia de parte, ahora ha cambiado. Ahora son pericias técnicas especializadas. Eso nos parece fundamental. ¿Y son vinculantes ahora lo que la Contraloría haya? ¿Tiene consecuencias necesarias? Es una prueba preconstituida, o sea, se le ha dado muchísima más fuerza. Un segundo tema importante tiene que ver con la ratificación de los jueces y fiscales cada 7 años cuando un juez por inconducta funcional es expulsado. Anteriormente lo que sucedía es que una vez que eran retirados del Poder Judicial, interponían un recurso de apelación y sencillamente podían pasar, hasta años han pasado, y a lo largo de todo ese periodo, obviamente había feria, ¿no?, de sentencias y resoluciones. Ahora cesan inmediatamente, podrán apelar y si son repuestos, serán repuestos en su momento, pero no pueden seguir ejerciendo en el interín. El tema de notificaciones electrónicas también es fundamental en todo el sistema jurídico, porque no solo reduce tiempo, sino a resultas de las notificaciones había una serie de corruptelas que no me notificaron, que no llegó, que fue a otro domicilio, etcétera, etcétera. Ahora, la última, para que haya prisión efectiva en todos los casos de corrupción grave. El 95% de las sentencias condenatorias, consentidas y ejecutoriadas por temas de corrupción no purgaban pena efectiva. Fundamental. Y ahora estas dos normas que tenemos, que debieron verse hoy día, debieron aprobarse hoy día, y extrañamente no han sido agendadas. Extrañamente quiere decir que ¿quién es la persona extraña que hace estas cosas? Quien tendrá que informar por qué, pese a haberse comprometido, no lo agendó es la presidenta. Seguramente tendrá algún buen argumento, alguna buena razón, pero debió agendar por lo menos lo que no comprometimos a hacerlo como institución, que era el tema de la prescripción. ¿Qué pasa con la prescripción? Muchísimos delitos o presunciones de delitos desde el más alto nivel de los funcionarios públicos en la historia del Perú no se han juzgado porque han prescrito, ¿no? Pero o sea, es grave, se escondieron en las faldas del tiempo para no someterse a la justicia. Pero eso es grave, si es que la presidenta del Congreso de la República, que no es la presidenta de un partido, es la presidenta del Congreso de todos los peruanos, de todas las bancadas, se compromete a revisar o a poner en agenda un tema tan delicado y no lo hace, pues imaginamos que alguna reacción tiene que haber de parte de ustedes. Debiera informar el día de hoy que hay comisión permanente, debería emitir un comunicado, dar los fundamentos, los sustentos, si ha habido algún problema. Y la tercera, que tiene que ver con la inhabilitación, también duplicar los plazos de inhabilitación de los condenados por delitos de función o delitos dolosos, para evitar que se reciclen los malos funcionarios, ¿no? Entonces, al duplicar el plazo de prescripción de los delitos, la espada de Damocles quedará ahí y nadie se podrá escapar pensando en la prescripción, ni tener estos larguísimos procesos dilatorios con prácticas procesales esperando la prescripción. Y hay otras normas también. Entonces, este paquete enfrenta una de las aristas,
que tiene que ver con la impunidad. El otro tema que a mí me parece fundamental y que ojalá podríamos iniciarlo ahora, tiene que ver con una política de Estado de largo aliento, de por lo menos una década, que tiene que ver con principios y valores. La gente no se vuelve corrupta cuando llegó a ser funcionario, sino ya viene con una falla ética, una falla moral que se tiene que trabajar desde el hogar. Con un y adiestramiento previo. Con un adiestramiento previo, es como que el ADN de los peruanos, porque no solo hablamos del sector público, está generalizado, es transversal, y eso nos va a condenar como nación. Doctor Alejandro Aguinaga. Sí, coincidimos en pleno porque se ha venido trabajando. La semana pasada se aprobó en la comisión permanente de que en los casos que comprometan la administración pública no haya prisión suspendida. Y vemos que en la gran mayoría de sentencias hay prisión suspendida, que no llega ni al 5% la gente comprometida en casos de corrupción que purgan prisión. Pero estamos hablando de casos de menos de 4 años, ¿no? Así es. Solamente sí. para eso. Sí. Si te ponen 2 años, prisión efectiva. Yo creo que eso va a ayudar bastante. Y sobre todo, seriedad. Que haya seriedad en el manejo. No podemos seguir dando estas señales que se han dado. Por ejemplo, en el caso de justicia, de estar atacando al mensajero. Ayer, cuando se presentó Paredes Terry, la bancada de gobierno atacaba al mensajero, no tocaban el fondo del asunto. Igual en el caso de justicia, cuando el señor Figalo, acompañado del asesor presidencial, que no tenía nada que ver en el asunto, se entrevistan primero con Cristian Salas, luego con Vilcatoma, para preguntarle cómo hacen para darle colaboración eficaz. Eso no le compete al ministro de Justicia, eso no le compete al asesor presidencial. Entonces, el señor Cristian Salas, jefe de procuradores anticorrupción, renuncia por ello, y lo mismo Vilcatoma. Sufre una serie pues de descrédito, y luego viene quien lo reemplaza, que creo yo, el señor Joel Segura, debió haber renunciado, presenta una demanda de extradición que no la hace pues ni un cachimbo de derecho, llena pues de aberraciones jurídicas que lo único que conllevaba era que impidan la extradición. Entonces ese señor no debe permanecer un minuto más. Tenemos que darle un mensaje a la población, no solamente con el cambio de este ministro, sino también con el cambio de estos procuradores. Don Raúl Aníbal Bugatas. Yo discrepo de mis colegas. Yo creo que no estamos enfocando el problema en el aspecto medular. O sea, de lo que yo recuerdo, conozco hasta de 3 reformas integrales de los sistemas de justicia y del Ministerio Público en el Perú. O sea, esta reformitis permanente, las comisiones interventoras, y nada ha funcionado. Yo creo que tenemos que tener una reforma integral del sistema de lucha contra la corrupción, donde en un solo ente esté Procuraduría, Contraloría General de la República, Ministerio Público y Poder Judicial. O sea, yo personalmente creo que si nosotros no tomamos una decisión radical en esa dirección, de romper los esquemas vigentes que no funcionan, ¿por qué seguimos insistiendo con un tema que no funciona en los últimos 150 años? ¿Por qué no se ha hecho ya esto que usted está proponiendo ahora, cuando estamos cerca de que acabe el gobierno? Usted ha sido presidente del Congreso, si me permite, es un oficialista importante. Ese tema ya se ha propuesto, y no solo se ha propuesto, sino se ha creado. La Comisión de Alto Nivel de Lucha contra la Corrupción. Yo lo que si me permiten explicar lo que estoy proponiendo, pero estoy con el uso de la palabra, Juan Carlos. Déjeme. Lo que yo estoy diciendo es la creación de un sistema integral paralelo. Un sistema integral paralelo, con nuevos fiscales, con nuevos inspectores de Contraloría General de la República, con un nuevo sistema de evaluación judicial. Porque nosotros no podemos en este momento con la Constitución interferir en el Ministerio Público ni en el Poder Judicial, pero sí podemos hacer un acuerdo entre todas estas instituciones, Contraloría General de la República, Procuraduría a través del Ministerio de Justicia, Ministerio Público, Poder Judicial, y crear estas simples cortes integradas que en 60 días, 90 días estén resolviendo los casos con las normas que quiere sacar el Congreso. Pero si no tenemos un sistema claro que diagnostique, evalúe, detecte, acuse y sancione en un término de estamos en más de lo mismo, y yo creo que
por lo menos, yo no sé que la propuesta sea ideal, pero creo que viendo todas las frustraciones que hemos tenido, con todas las intervenciones, con todas las reformas, con todas las leyes, y seguimos igual que siempre. De acuerdo. Son las 8:51, pero interesante esta conversación. Lamentablemente vamos a tener que cortar, pero antes hablaremos muy brevemente sobre el tema de la desactivación temporal de la DINI. Pero es interesante lo siguiente: así como es urgente y necesario revisar y aprobar normas electorales, es urgente y necesario poder proceder a esta lucha anticorrupción, ya no para el momento, sino para el próximo régimen y el próximo gobierno, porque estamos entrando a una etapa, se supone, purificadora, así lo deseamos todos. Una pausa, por favor.